Gracias por poner atención a este nuevo tema titulado Ejercicios dinámicos y como subtítulo Problemas sobre mecánica. En una de las presentaciones anteriores sobre sugerencias para resolver problemas, menciono la diferencia entre ejercicios y problemas. Bien, aquí van a estar apareciendo algunos enunciados matemáticos que los hemos estudiado también en temas pasados que nos van a ser útiles para posteriores problemas o ejercicios. Entonces van aquí mostrándose la segunda ley de Newton, el peso, un despeje de esta fórmula del peso. Posteriormente tenemos la aceleración de la gravedad, su valor numérico, la fuerza de atracción gravitacional o la ley de la gravitación universal y el valor de la constante universal. Vamos a resolver justamente este problema que dice que hay que calcular el peso del paracaidista Pepe, cuya altura es de 1.83 metros y tiene una masa de 80 kilogramos. ¿Qué es lo primero? Bueno, es importante, recuerden que en solución o sugerencias para resolver problemas se nos dice que el aspecto fundamental es una actitud que le llamamos estar motivados, la actitud fundamental para la resolución de problemas. Quiere decir que a los problemas no le debemos de rehuir, a cualquier tipo de problemas. Aquí estamos específicamente tratando problemas de física. ¿Por qué? Porque siempre en un problema vamos a obtener beneficios de él, vamos a aprender. Esta actitud no es muy común, pero es la que se recomienda. Segundo aspecto es justamente entender el problema. Para eso es conveniente hacer una lectura adecuada e ir identificando los datos que nos arroja el problema. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice que su nombre es Pepe, que tiene una altura de 1.83, que su masa es de 80 kilogramos. Nosotros sabemos ya que la constante o aceleración gravitacional es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y ubicamos este problema en un contexto determinado. Eso entraría al tercer aspecto que tiene que ver con concebir un plan. O sea, inmediatamente nos damos cuenta que esto tiene que ver con dinámica y entonces una fórmula adecuada o un enunciado adecuado para resolver este problema es justamente el peso. Porque me están pidiendo calcular el peso del paracaidista. Entonces yo sé que el peso lo puedo obtener por el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Ya está el plan. Ahora, básicamente el dato del nombre y de la altura no me sirven realmente. Sin embargo, la masa sí y la aceleración de la gravitación también. Una vez que ya está el plan, ya está entendida el problema, ya está entendido, pues vamos a operar lo que le llamamos también sustitución. En la sustitución lo único que tenemos que hacer justamente es poner los datos en la fórmula. Y aquí ponemos que el peso es igual a 80 kilogramos que van a multiplicar a la gravitación o a la aceleración gravitatoria, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, y tenemos el resultado que es de 784 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, aquí hay un detalle importante, que es justamente la unidad de peso, que también es la misma que la unidad de fuerza, dado que el peso se comporta como una fuerza según temas estudiados anteriormente. Aquí el énfasis importante es que es darnos cuenta que la unidad de kilogramo, que corresponde justamente a la masa, cuando la multiplicamos por la unidad de aceleración, que es metros sobre segundos cuadrados, a este producto le hemos llamado Newton, que se representa con una N. Correcto. Es justamente la unidad de fuerza. Muy bien. Lo que muestro aquí en esta otra diapositiva es tres conceptos importantes y que están vinculados: la gravitación, la caída libre y el peso. ¿Qué aparece aquí? Bueno, cuando hablamos de gravitación, vamos a recordar que es un sinónimo de la fuerza de gravedad, y esta fuerza de gravedad atrae los cuerpos hacia la Tierra. Correcto. Justo como les pasa a estos paracaidistas que van aquí en esta actividad, ¿no? Que debe de ser muy interesante. Ahora, esta fuerza con que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra recibe el nombre de peso.
Quiere decir que la fuerza de gravedad en la Tierra, ¿verdad?, le podemos llamar así justamente peso. Y cuando uno está cayendo sin ninguna fuerza que se opone, le llamamos específicamente caída libre. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos en un momento medir nuestro peso? Bueno, pues a través de una báscula de plataforma como esa que aparece ahí. Perfecto, ahora nosotros sabemos que el peso de un cuerpo es un producto, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿El producto de quién? Bueno, pues de la masa por la gravedad. Perfecto, ¿qué sigue? Aquí hay un detalle interesante en donde en forma de caricatura aparece un elefante, una hormiga y una pluma. Y aquí aparece retrabajada la segunda ley de Newton. ¿Verdad? Que retrabajada porque estaba yo pensando en que fuerza es igual a masa por aceleración, pero realmente la segunda ley de Newton nos habla de que la aceleración es igual a ¿quién? A la fuerza entre la masa. Quiere decir que la aceleración se comporta como una constante de proporcionalidad. Entonces es la misma para objetos de distintos pesos. Es la misma. El cociente va a ser el mismo. Y entonces la pregunta que surge ahí, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? Bueno, quien nos ayuda a entender este hecho es justamente estos dos conceptos que también ya los hemos estudiado. Estamos reforzando esta idea, ¿cuál? La de masa inercial y masa gravitacional. Ustedes pueden ver que la segunda ley de Newton hace énfasis que para acelerar un objeto requerimos de una fuerza. Y entonces la masa inercial, que le estoy poniendo m su índice i, se comporta como una constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. ¿Y qué tiene que ver con la dificultad de modificar, afectar la inercia del cuerpo? Recuerden ustedes que la inercia es la tendencia de las cosas a resistirse a cambios. Ahora, Galileo no pudo explicar por qué objetos de masas diferentes caen con aceleraciones iguales. Esto lo va a explicar justamente Newton, y aquí es donde vemos lo que vamos a ver más adelante con respecto a una frase que comentó Newton, que tiene que ver con lo que uno retoma de los que han trabajado antes que nosotros, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, una de las características importantes de las leyes es que tienen esta característica fundamental, que es la invarianza. O sea, todas las leyes manifiestan este factor. ¿Cuál? La invarianza de las leyes, o sea, lo invariable o inmutable. Siempre funcionan. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el peso está relacionado con la fuerza gravitacional y que es igual a la masa gravitacional por la gravedad. Entonces, nosotros podemos en un momento dado vincular la masa inercial y la masa gravitacional de la siguiente forma. Masa inercial es igual a la aceleración y la masa gravitatoria o gravitacional por la g son iguales. La masa inercial por la aceleración es igual a la masa gravitacional por la aceleración de la gravedad. Y entonces, si nosotros despejamos la aceleración, nos vamos a dar cuenta que casi son igualitas la aceleración que la gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos hemos dado cuenta en la experiencia, en los experimentos, que justo sucede lo que estamos poniendo aquí con el elefante, la hormiga y la pluma. ¿De acuerdo? Ahora bien, en caída libre justamente, ¿qué va a pasar? Bueno, se involucran varias fuerzas. El conjunto de varias fuerzas que actúan en una situación de, en este caso, por ejemplo, de caída libre, bueno, pues le llamamos fuerza neta. Entonces nosotros sabemos que la aceleración es igual a la fuerza neta sobre la masa inercial. Pero si no estamos en caída libre, quiere decir que si hay fuerzas que se oponen, entonces a eso le vamos a llamar resistencia. Porque al fin y al cabo, estas fuerzas opositoras también tienen esta función, ¿no? De que se resisten al movimiento que está teniendo el objeto en caída. Entonces, este es un detalle fundamental. Quiere decir que
la masa gravitatoria o gravitacional por la G menos la resistencia entre la masa inercial es igual a la aceleración. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos que R es igual a 0? Si R es igual a 0, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues resulta que no tenemos aquí la masa gravitacional y la masa inercial, como ya habíamos dicho que tienen un valor casi igual, pues nos van a dar a 1, que multiplicado por G, entonces caigo en cuenta que ¿qué va a pasar aquí? Que R, si es igual a 0, entonces R entre la masa inercial me va a dar 0, por lo tanto nada más tenemos el término G, y llegamos nuevamente a esta conclusión de que la aceleración es igual a G. Bien, entonces aquí es importante captar este detalle en donde estamos viendo que la aceleración tiene un comportamiento muy parecido a lo que le pasa a la constante pi. ¿Qué es la constante pi? Bueno, quiere decir que el diámetro, independientemente del tamaño de la circunferencia, siempre cabe pi veces en la circunferencia. Este es un fenómeno muy semejante de lo que está pasando con la aceleración. Todos los cuerpos caen a la misma aceleración independientemente de su peso. Y esto es lo novedoso de Galileo. Muy bien, entonces, aquí hay un detalle más que se deriva de esta situación que hemos venido estudiando, lo que le llamamos rapidez terminal o velocidad terminal, R subíndice t, o bien B subíndice t. Ahorita voy a ver la diferencia entre esto. De hecho, ustedes creo que ya la saben, pero en un momento más confirmo este hecho, o yo lo reafirmo, el hecho, la diferencia entre rapidez y velocidad. Ahora bien, fíjense que aquí en esta ilustración que les estoy poniendo aparece una pluma que la estamos soltando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la pluma empieza a caer con una velocidad mayor que la que después sigue. No quiere decir que entonces la pluma acelera por un pequeño momento y después ¿qué va a pasar? Llega a una velocidad que se permanece constante. Esta velocidad que va a adquirir está relacionada con el peso de la pluma. Por eso le pongo aquí W subíndice P. Pero ¿qué está pasando con las flechitas azules que tenemos abajo? Bueno, podríamos decir que de hecho son vectores, ¿no? ¿Por qué? Están en la misma dirección de estos vectores que le podemos llamar vector velocidad de caída, pero el primer vector de velocidad de caída es una velocidad mayor que lo que le podemos llamar a estos vectores azules resistencia del aire. La resistencia del aire es menor, pero va aumentando hasta un momento en que se igualan quién y quién, la velocidad de caída y la resistencia del aire. Quiere decir que la fuerza neta es igual a 0 y la aceleración es igual a 0. Ya no hay aceleración, ya no hay cambio de velocidad. Se llega a lo que se conoce en este lugar justamente donde estoy poniendo la flechita, llegamos a lo que se conoce como velocidad terminal, justamente lo que encabeza esta diapositiva. Ahora, esta velocidad terminal, si se fijan, está justamente coincidiendo en el momento en el que ya no hay aceleración. La aceleración justamente empieza a ser 0, porque la velocidad permanece constante. Y entonces podríamos decir que como que la pluma empieza a flotar, baja a una velocidad constante. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque nosotros sabemos que el área superficial es relativamente grande, el de la pluma. Por eso sucede esto. Ahora, esto también sucede en todos los cuerpos, nada más que para otros cuerpos la resistencia del aire es despreciable, que no sucede lo mismo con los paracaidistas. Justamente la velocidad terminal de los paracaidistas es aproximadamente de 200 kilómetros por hora. Entonces, imagínense, aquí, si ellos no utilizan el paracaídas, bueno, pues la resistencia sería mínima y por lo tanto ellos irían cada vez aumentando la aceleración y entonces indiscutiblemente que sería catastrófico, ¿no? Por eso, en el momento en el que abren los paracaídas, bueno,
va a suceder el fenómeno que está pasando con la pluma aquí, hasta llegar a una velocidad constante en la que van cayendo paulatinamente, ¿no? Más con una velocidad menor. Ahora, lo interesante es ver aquí que una persona con mayor volumen, pues su velocidad terminal va a ser más lenta. Por lo tanto, va a caer primero que el que tiene un volumen menor, ¿no? O sea, o menos pesado. Porque también hay una relación ahí de proporcionalidad directa entre el volumen y el peso, ¿no? Generalmente a mayor volumen, mayor peso. Muy bien. Fíjense que entonces todas estas aportaciones tienen que ver con Galileo Galilei, y aquí hay un detalle interesante con respecto a este personaje que nació en 1564 y murió en 1642, de nacionalidad italiana. Él dice, ¿verdad?, que la filosofía está escrita en este grandioso libro que está permanente abierto ante nuestros ojos. Él nos dice que lo llama universo, este grandioso libro. La naturaleza misma, el universo, ¿no? Está incluido, más bien la naturaleza está incluida dentro del universo, nuestra naturaleza como parte de nuestro mundo, ¿no? Pero no puede entenderse si antes no se aprende la lengua y los caracteres en los que está escrito. Este libro está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible comprender de forma humana una sola palabra. Sin ellos es como vagar inútilmente por un oscuro laberinto. Esto es bastante interesante lo que está diciendo él, a tal grado que ha llevado a reflexionar a los matemáticos si realmente nosotros inventamos las matemáticas o las descubrimos, ¿no? Porque todo pareciera que la creación presenta un orden casi matemático. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, indiscutiblemente que un personaje que justamente ya he comentado que nació cuando muere Galileo, nace en 1642 y muere en 1727 de nacionalidad inglesa, pues él es el que ha venido estudiando todo lo que tiene que ver con las fuerzas. Y aquí reitero el hecho de lo que vendría a ser la etimología de la palabra dinámica, ¿no? Que es dinamis, que significa fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza es la causa de la aceleración, o sea, que los objetos se aceleren o se muevan. Por eso toda esta parte que hemos estado estudiando, pues podríamos decir que son temas de dinámica. Por eso esto de ejercicios dinámicos. Esta parte pues sigue siendo una parte teórica para posteriormente profundizar en ejercicios físicos, ¿no? Ejercicios de dinámica. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, fíjense que aquí el título dice A hombros de gigantes. No es infrecuente encontrar atribuida a Isaac Newton la célebre frase: si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes, como agradecimiento y reconocimiento de lo que aprendió de otros. La frase aparece en una carta dirigida a Robert Hooke, fechada en 1676. Pero hay un dato muy importante. Nos dicen que la frase no es original de Newton y se puede rastrear atrás en el tiempo hasta Juan de Salisbury en el siglo XII, quien en su Metalogicon de 1159 él cita o está citando a Bernardo de Chartres y escribió: somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. Entonces aquí puse esa imagen haciendo alusión a este hecho que es real, ¿no? En la actualidad como que se ha entendido más esta idea. El conocimiento tiene que ser colaborativo, por eso es tan importante que los alumnos tengan trabajo en equipo, sepan trabajar en equipo, nos necesitamos unos a otros. Bien, ¿qué sigue? Bueno, aquí estoy haciendo un resumen de algo que ya hemos estudiado, pero creo que es importante para que lo recordemos todos. ¿Qué? Bueno, que hago aquí una tabla en donde la idea es vincular cada una de las imágenes con qué ley de Newton corresponde.
Entonces aquí vemos que este fenómeno que está pasando aquí de alguien que empuja una pared, bueno, pues hace alusión a la tercera ley de Newton llamada ley de acción recíproca. En el siguiente recuadro, eh, sí, el siguiente recuadrillo que aparece ahí, que es el que va en la bicicleta, hace alusión a la primera ley de Newton llamada ley de la inercia. Y la última celda está relacionada con la segunda ley de Newton, que se conoce como la ley de la aceleración. Quiere decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional ¿a quién? A la masa. Si este carro no fuera un Volkswagen, fuera un autobús, pues necesitamos aplicar más fuerza para moverlo. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, otra aportación muy importante de Isaac Newton fue la ley de la gravitación universal, que también ya la estudiamos, aquí nada más estamos repasando que esta fuerza de atracción gravitacional es igual matemáticamente a la constante de gravitación por el producto de las masas 1 y 2 y la distancia que las separa. Perfecto. Pero ¿en dónde está el énfasis aquí? Bueno, aquí podríamos leer este enunciado que dice que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellas. Justamente este enunciado corresponde a lo que estoy manifestando aquí, que se le conoce como la ley de la gravitación universal en el enunciado matemático o algebraico. Pero lo novedoso aquí en esto es justamente la aportación de este señor Henry Cavendish, que muy famoso, británico, que nació en 1731 y murió en 1810. Hemos hablado ya de él, les puse en Classroom justamente un poco de su biografía de Henry Cavendish. A tal grado se le reconoce un experimentador tan afamado que en la Universidad de Cambridge, uno de sus el laboratorio principal de física, pues lleva su apellido, ¿no? Justamente así, Cavendish, Laboratorios Cavendish. Bien, pero ¿qué hizo él? Él hizo varias aportaciones, aquí solamente nos va a importar esta, que la medida de G fue obtenida por primera vez justo por él en 1789, 100 años después de que fue anunciada por Newton, usando una balanza de torsión, obteniendo el valor de G, que es de 6.67428 por 10 a la 11 Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Aquí les pongo una imagen de cómo realizó este experimento con, esta es justamente la balanza de torsión. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, si la fuerza de atracción gravitacional de un cuerpo de masa m es igual a su peso en la superficie terrestre, entonces, ¿qué se tiene? Bueno, pues justamente m por g. Y m por g, entonces, sería igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo quiero saber el valor de G, esta M que está multiplicando va a pasar dividiendo, pero como tengo en el numerador otra M, pues eso me va a dar 1. Por lo tanto, G es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Perfecto. La aceleración de la gravedad depende de la masa y del radio de la Tierra, nada más. Ahora bien, en esta ilustración que pongo aquí, se manifiestó la variación de la aceleración de la gravedad terrestre con la altura. Entre más nos vamos alejando de la Tierra, ¿qué va a pasar? Bueno, pues G va disminuyendo. Pero curiosamente en el centro de la Tierra hay una enorme presión por el peso de todo el planeta. Pero la gravedad aquí, justamente en el centro, es nula, como en el espacio exterior. Este es un hecho importante. Quiere decir que justamente en la superficie de la Tierra manejamos G como una constante de valor numérico 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Recuerden que esto es el módulo. Esto ya lo hablamos en temas pasados, simplemente es como un repaso, ¿no? Muy bien, ¿qué sigue aquí? Esta es la aceleración con la que caen los cuerpos durante su caída libre. ¿Cuál? Esta que acabamos de ver, de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, la aceleración de la gravedad cambia con la latitud debido al movimiento de rotación terrestre.
y al achatamiento de la Tierra en los polos. Toma su máximo valor en los polos y su mínimo valor en la línea ecuatorial. Quiere decir que si nosotros justamente vamos a esta parte sur de América, en el Ecuador, pues nos vamos a dar cuenta que ahí la gravedad disminuye. ¿Por qué? Porque su radio justamente es mayor que en los polos, dado que en los polos se achata la Tierra. Entonces ahí el valor es de 9.8, justamente como aparece ahí. Bien, ¿qué más aparece aquí? Bueno, recuerden que la caída libre implica movimiento vertical descendente. Cuando hablamos de movimiento vertical descendente, estamos hablando de caída libre. Obviamente, este movimiento vertical descendente tiene que estar libre de oposiciones, o sea, libre de resistencia. Como en algunos casos, o más bien es como cuando se avientan los paracaidistas sin todavía abrir el paracaídas. Están justamente experimentando el movimiento vertical descendente o llamado caída libre. Vamos a concluir justamente este tema resolviendo un ejercicio en donde se nos pide qué masa tiene la Tierra. Bueno, ¿con qué datos vamos a contar? Justamente con el valor de la constante de gravitación universal obtenido por Henry Cavendish, ¿se acuerdan? El radio de la Tierra, que es un dato que nos está dando aquí en el problema, que es de 6.371 kilómetros, o en notación científica, que es 6.4 por 10 a la 6, el valor de la gravedad, de la aceleración debida a la fuerza gravitatoria, y entonces justamente el plan, bueno, pues es uno de los enunciados que ya estudiamos. Yo sé y sabemos que G es igual a ¿quién? A la constante gravitatoria por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Pero a mí me están pidiendo la masa de la Tierra, entonces lo que tenemos que hacer es despejar, justamente. Entonces, esta R subíndice T al cuadrado que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. Y después, ¿qué sigue? Bueno, pues resulta que si yo quiero la masa de la Tierra, esta G que está aquí justamente como un factor, está multiplicando a la masa de la Tierra, va a pasar dividiendo a todo lo que se encuentra en el primer miembro. Y entonces al conmutar yo tengo que la masa de la Tierra va a ser igual al radio de la Tierra al cuadrado por G entre G mayúscula. Y ya está el plan, ahora nada más hay que operar ¿cómo? Pues sustituyendo los valores. Y entonces me va a dar justamente la masa de la Tierra, estos valores que estoy poniendo aquí, ustedes los analizan con detalle. Es más, sería conveniente verificar si no estoy cometiendo ahí algún error. Aquí un detalle muy sobresaliente que nos va a dar paso al siguiente tema es justamente lo que está pasando con las unidades, ¿no? Vean, esta estructura algebraica pues se ve un poquito más compleja y bueno, el resultado desde el punto de vista aritmético va a ser fácil, porque nada más es multiplicar estos dos factores siguiendo lo que viene a ser la operativa de notación científica, que también lo vamos a ver más adelante, pero quien lo sepa, pues hay que hacerlo, de todos modos ya que se lo estoy poniendo de manera explícita, y el valor de la masa de la Tierra es justamente un 5.9 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, aquí están saliendo dos aspectos que vamos a estudiar posteriormente. Uno es cuál. Este es el resultado, ¿no? Pero uno es cuál, pues el análisis dimensional. O sea, ¿qué pasa con las unidades? ¿Por qué el resultado es kilogramos? Hay que demostrarlo. Entonces, quiere decir que el análisis dimensional es una herramienta matemática que nos permite verificar que las unidades en un problema sean consistentes o coherentes. Y es uno de los temas que vamos a estudiar enseguida. Y también notación científica. Va a ser muy importante porque estas herramientas nos van a ayudar a agilizar la resolución de problemas.